Bueno, vamos a empezar nuestro tiempo de ayuno congregacional. Vamos a empezar orando, dándole gracias a nuestro Dios, eh, para que Él sea guiándonos en este tiempo, que sea hablando a nuestras vidas, que sea tocando nuestro corazón y que sea dándonos respuesta tal vez a muchas cosas en este corto espacio que vamos a compartir como iglesia. Entonces, ahí en su lugar, cierre sus ojos, concéntrese en este tiempo y démosle gracias a nuestro Dios. Señor, buenos días, tú eres bienvenido a este lugar, a esta reunión, a este espacio que hemos separado para ti, Dios, en este tiempo de ayuno que hemos puesto en nuestro corazón, Señor, principalmente para acercarnos más a ti, principalmente para escuchar más tu voz, para estar más conectados contigo, Señor, porque al final tú conoces nuestras peticiones, tú conoces nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Tú conoces cada una de nuestras circunstancias, Señor. Y aunque también las ponemos en tus manos y aunque también las hablamos delante de tu presencia en oración, Señor, aún a veces con clamor de nuestro corazón, Dios, pues queremos simplemente darte gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos escuchas, gracias porque tú estás pendiente de nosotros, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y eso es impresionante, eso es asombroso en nuestras vidas, Señor. Es increíble que tú puedas estar pendiente de nosotros que tal vez somos tan pequeños, Señor, o nos consideramos muy pequeños, Señor. Delante de tu grandeza, Señor, somos muy pequeños, pero tú cuidas de nosotros, Señor, como a hijos pequeños. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque tenemos la certeza de que en tu presencia, Señor, podemos descansar, descargarnos de todo lo que tal vez nos está quitando la paz, Señor, de todas esas cosas, Señor, que tal vez nos producen estrés, de todas esas cosas que tal vez nos producen desesperanza o incertidumbre en nuestras vidas, todas esas cosas de las que necesitamos respuesta en nuestra vida, Señor. Las ponemos todas delante de tu altar, Señor. Y en este tiempo simplemente queremos disfrutar de tu persona, de tu esencia, Dios. Queremos disfrutar tu presencia, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, y simplemente enfocarnos en ti, Dios, y en lo que tú eres. Queremos, Señor, poder despojarnos de toda distracción, Señor, y simplemente estar enfocados en ti, Dios. Desde estas tempranas horas de la mañana, Señor, queremos buscar tu rostro, Señor. Queremos estar ahí contigo, Señor. Y tal vez ya no hablar tanto, Señor, sino escuchar tu voz y saber que eres tú hablando a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, y queremos adorarte, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Dios, y queremos levantar nuestro corazón delante de tu presencia. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia es sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname.
rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Pertenezco a ti, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Así es, Señor, en esta mañana queremos seguirte solamente a ti y queremos que tú nos hables, Señor, que tú toques nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Haznos conscientes de tu realidad. Danos tus ojos, tu mirada, Dios, para poder observar nuestra realidad tal y como es, Señor. Que podamos discernir a través de tu Espíritu Santo cada una de las cosas, Señor, que suceden a nuestro alrededor. Porque como dice tu palabra, al final todo es espiritual. Por eso queremos tener ese entendimiento espiritual en nuestros ojos, Señor, en nuestra mente, Dios, para poder saber lo que tú quieres, Señor, para esos tiempos.
Queremos tener ese discernimiento espiritual, Señor, para poder diferenciar una cosa de la otra, Señor, y ser verdaderamente cristianos, tus hijos, Señor, en medio de esta sociedad que tanto anhela ver tu rostro, que tanto anhela conocerte a ti, Dios, que nosotros podamos ser esos reflejos de ti, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Dios, háblanos. Te lo pedimos de todo corazón, habla a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo. Toca nuestras vidas, Señor. Tú estás en medio de nosotros, tú estás en medio de cada uno de los lugares donde cada uno de nosotros estamos, Señor. En nuestros trabajos, en la calle, en nuestras casas, Señor. Tú estás ahí, tu presencia está ahí con nosotros, Señor. Y te agradecemos por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Quiero invitarlos en esta mañana, ahí en sus Biblias, que puedan buscar Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y en esta mañana, pues por razones de tiempo, porque tenemos muy poquito tiempo en este tiempo de ayuno, pues vamos a leer solo una parte de lo que pues vamos a leer en esta mañana. Y pues la invitación obviamente es a que ustedes puedan seguir leyendo. De pronto, si tienen un poco de tiempo más en esta mañana, que puedan terminar de leer eh, este capítulo y los capítulos que le siguen, porque pues son muy interesantes, muy apasionantes, pero muy necesarios, sobre todo para el tema que vamos a tratar en esta mañana, ¿no? Mateo capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 3. Mateo capítulo 24, versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque el relámpago, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El tema que quisiera compartir con ustedes en esta mañana es siguiendo las señales, ¿verdad? Que es lo que los discípulos en el contexto le preguntan al Señor Jesús, ¿no? Eh,
Bueno, un poco más atrás en los versículos anteriores, el Señor Jesús está hablando de la destrucción del templo, ¿no? Y eso es lo que le responde a grandes rasgos, ¿no? Que el templo va a ser destruido y todas las circunstancias difíciles que los discípulos tienen que pasar, ¿no? Eh, pero el Señor Jesús les da mucho más de lo que ellos le preguntaron, ¿no? Y les da muchas señales y muchas como tipsitos o pautas acerca de lo que va a venir más adelante, ¿no? En la venida del Hijo del Hombre, como lo menciona la palabra, ¿no? Eh, y nosotros no podemos pues ser ajenos a lo que el Señor Jesús nos dice ahí. Y no solamente lo que dice ahí, porque ahí el mismo Señor Jesús dice que hay que leer el Evangelio de Daniel, ¿no? Y para nosotros, pues también necesitamos leer el libro del Apocalipsis, que también es uno de los libros que nos da muchas luces acerca de todo lo que va a acontecer. Y si no conocemos, pues las señales que el Señor Jesús y que los discípulos del Señor Jesús y aún Daniel y aún Ezequiel y muchos de los profetas nos dieron, pues no vamos a poder, lo que decíamos en la oración, discernir lo que está sucediendo espiritualmente en nuestra sociedad y en nuestra realidad, ¿no? Entonces, eh, pues esto ha sido un tema muy importante para mí. Eh, Desde hace mucho tiempo con mi hermano siempre hemos estado muy pendiente de esto de las señales y de lo que está sucediendo en la realidad. Y desde muy pequeñitos hemos estado muy pendientes de todo lo que está sucediendo y pues hace mucho tiempo que estamos pues siguiéndolo, ¿no? Porque pues hace rato que no soy tan pequeñito, entonces eh, pensábamos mucho de esto y analizábamos muchas cosas y tal vez en muchos aspectos decíamos, bueno, cómo se va a desarrollar esto? ¿Cómo va a suceder esto que dice la palabra? Y en esa época pues era muy raro, ¿no? Pensar en cómo se iba a generar pues las señales, ¿no? Pero si analizamos solamente lo que dice este pasaje, podemos ver que muchas de esas cosas se han cumplido, ¿no? Una de las cosas que repite el Señor Jesús ahí es la de los falsos maestros, ¿no? Y la de los falsos cristos. Y aún desde la época de los discípulos, pues esto se ha visto que ya se ha cumplido, ¿no? Y a través de la historia, y lo podemos ver en nuestra realidad también, en nuestros tiempos, cómo se han levantado muchos falsos cristos y muchos falsos maestros enseñando cosas eh, malas, ¿no? Enseñando cosas tergiversadas de la palabra, enseñando cosas que los benefician solamente a ellos, ¿no? Entonces podemos ver que esas cosas ya se han cumplido, ¿no? Podemos ver también que la señal de las guerras, de los rumores de guerras, de los terremotos en varios lugares de la tierra, pues estas cosas también se han ido cumpliendo, ¿no? Desde, desde que el Señor lo ha dicho. Y aún la destrucción del templo, ¿no? Se cumplió así como el Señor Jesús lo anunció, ¿no? Por allá en el año 70 después de Cristo, ¿no? Y se cumplieron todas esas cosas. Pero aún faltan cosas por cumplirse y aún se están acelerando los tiempos, como dice la palabra. Y por eso es que este tema es tan importante para nosotros, ¿no? Siguiendo las señales, que podamos discernir lo que está pasando más allá de que son simplemente eventos aislados. Entonces, para entrar un poco en el contexto de todas estas señales, eh, dentro del contexto, yo puse la iglesia como el contexto, nuestro contexto inmediato, ¿no? Y lo separé en tres partecitas, que son la iglesia desesperada, lo puse así, la iglesia desesperada, la iglesia acomodada y la iglesia olvidada. ¿Y por qué lo puse así? Bueno, yo llevo bastante tiempo en la iglesia, por la misericordia del Señor, y en ese tiempo que llevo en la iglesia, pues he vivido una transición entre estas tres partes de la iglesia, estas tres, tres épocas históricas, podríamos decir, de la iglesia, ¿no? Y la iglesia desesperada tenía ciertas características. Era esa iglesia que decía, no, Dios viene mañana, vendan todo lo que tienen, olvídense del mundo,
no estudien, no se casen. Y un mensaje que era muy, muy pertinente para esa época es, si no se arrepienten, se van para el infierno. También muchas o algunas características de esta iglesia era un poco la religiosidad, el fanatismo y el legalismo, ¿no? Obviamente no en todas las iglesias, pero era algo que se podía ver mucho en las iglesias, ¿no? Era esa iglesia que se fijaba mucho en la parte externa, ¿no? En si la gente se maquillaba, si las mujeres se maquillaban, si usaban falda o pantalón. Bueno, eran cosas que se veían en esa época, ¿no? Se enfocaba mucho en la parte externa y yo le puse iglesia desesperada porque estaba o estábamos desesperados por esa segunda venida del Señor, que era ya inminente, ¿no? Esa era la predicación de esa época, ¿no? Y por eso también ese mensaje de no pegarse a nada de las cosas del mundo, de tal vez ni la necesidad de estudiar, porque ¿para qué se estudiaba si pues el Señor ya venía, ¿no? No era necesario si el Señor ya estaba en camino. Eh, entonces estas eran algunas características de una iglesia que tal vez no es tan lejana, ¿no? No más de 30, 40 años que la iglesia vivía de esta manera, ¿no? La segunda es la iglesia acomodada. En esa transición histórica podemos ver una iglesia acomodada. ¿Y qué características tenía esa iglesia acomodada, así como yo lo pongo? Eh, bueno, había mucho crecimiento eclesiástico. Tenemos ahora las mega iglesias. Tenemos la tecnificación del evangelio. Eso quiere decir que ahora tenemos escenarios mucho más elaborados, ¿no? Mucho más basados en las tarimas. Tenemos músicos profesionales, tenemos técnicas de predicación avanzadas, ¿no? Eh, tenemos a la iglesia aún como una empresa, ¿no? La iglesia se empezó a manejar como una empresa. Tenemos un cambio del lenguaje popular, ¿no? Y eso es muy, muy, muy notorio en nuestra sociedad, ¿no? Eh, Porque la iglesia fue tan aceptada socialmente que se volvió una moda. Entonces aún los cantantes seculares empezaron a utilizar un lenguaje que nosotros podríamos llamar un poco más cristiano. Empezaron a decir Dios les bendiga, empezaron a utilizar cosas que nosotros utilizábamos muy cerradamente dentro de las iglesias, palabras como de oración, palabras como de no, toda la gloria sea para Dios, no, si Dios quiere, y todo como muy cristiano, ¿no? La iglesia eh, como que afectó mucho la sociedad, pero se volvió más como una moda. Y la iglesia aunque tenía mucho o tiene muchas personas dentro de su iglesia, porque una de las características es las mega iglesias, no las iglesias grandísimas, pues realmente la gente pues no ha cambiado mucho su forma de vivir, solamente es como el lenguaje, ¿no? Y luego tenemos la iglesia olvidada, que es tal vez el momento en el que estamos viviendo. ¿Y, y qué características tiene esta iglesia olvidada? Bueno, pues tenemos muchas cosas que tal vez son muy malas y por eso tal vez el título que yo le puse de Iglesia Olvidada y es mucha corrupción, se ha perdido mucho el enfoque, eso quiere decir que hay muchas herejías, que hay teologías tergiversadas como por ejemplo la de la prosperidad, la teología de pare de sufrir, teologías como de la unción, diferentes unciones, ¿no? Entonces, se perdió mucho el enfoque de la iglesia. eh, Hay el sincretismo con ideologías del mundo, hay cosas que se han traído del mundo para la iglesia y se han aplicado como si fueran cosas bíblicas, ¿no? Que tal vez suenen muy bonito, pero que no hacen parte de nuestro mensaje como del reino de Dios, ¿no? Y algo que es muy notorio en esta época es que la iglesia se ha vuelto el enemigo del progresismo, que es algo que se ha vuelto también muy grande, sobre todo ahora en Sudamérica, esa palabra del progresismo, ¿no? Que viene con toda esta ola del feminismo, que viene toda esta ola de pronto del cuidado de los animales, de la ideología de género también. Entonces la iglesia es el principal enemigo del progresismo, ¿no? Eh,
y se ha visto y se ha puesto de manifiesto esto, que el mundo se ha vuelto enemigo más claramente, ¿no? De la iglesia, más de frente. Otra de las características es que muchos cristianos volvieron atrás, ¿no? Y se volvieron peores. Y parece que la fe se ha perdido, ¿no? Y para mí es muy triste porque yo lo pensaba mientras escribía esta enseñanza, y muchas de las personas que fueron referentes para mí, que fueron ejemplos a seguir, pues hoy en día ya no están dentro de la iglesia. Y eso es demasiado triste. Y es muy difícil aceptarlo porque, como yo lo decía, esas personas se han vuelto terribles, o sea, se han vuelto peor de lo que de pronto fueron en una época donde no conocían al Señor Jesús. Eh, y una de esas cosas que los ha vuelto peores es que se han vuelto también en contra de la iglesia, hablan cosas terribles de la iglesia, hablan cosas aún terribles de Dios. Y eso es difícil, ¿no? Pero es una de las cosas que hace parte de las características de una iglesia que se ha olvidado, no solamente que la sociedad ha olvidado a la iglesia por todas esas cosas que de pronto han pasado dentro de la iglesia, sino que también la iglesia se ha olvidado un poco de su enfoque. La iglesia se ha olvidado de cuál es su sentido, de cuál es su esencia. Y una de las causas por la que eso ha pasado es porque hemos perdido enseñanzas como esta. Esos no son temas que sean muy recurrentes dentro de la iglesia y necesitamos recordarlos. Entonces, quisiera en esta mañana, ya haciendo de pronto esa introducción de nosotros como iglesia, eh, poner estas señales en contexto, hablar un poco más realmente de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y de cómo esas cosas simplemente son el cumplimiento de las señales de las que nos habla la palabra, ¿no? De pronto algunas cosas que ustedes, como yo lo decía al principio, van a encontrar más adelante en el capítulo y en los capítulos donde el Señor Jesús nos advierte, ¿no? Pero más que advertencia, para nosotros es una esperanza. Para nosotros es ver el cumplimiento de algo que para nosotros es real, pero que a veces dudamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más nos conmueve como iglesia en este tiempo es saber si realmente estamos en el camino correcto, precisamente por lo que dice el Señor Jesús ahí en la palabra, porque se han levantado de pronto muchas enseñanzas que de pronto nos llegan a confundir, porque se han levantado de pronto muchos maestros que enseñan cosas que de pronto a veces ni siquiera entendemos, ¿no? Pero al ver el cumplimiento de la palabra del Señor, podemos saber que estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Y eso produce en nosotros esperanza y también produce en nosotros la esperanza de que el Señor Jesús viene por su iglesia, ¿no? Y que nosotros debemos estar preparados. Entonces, al seguir todas estas señales y al seguir todas estas cosas que el Señor Jesús nos enseñó para estar pendientes y para poder discernir nuestra época, pues podemos saber que el tiempo se acorta y que nosotros como iglesia estamos cercanos a nuestra redención, ¿no? Entonces lo dividí en tres partes que rápidamente lo vamos a mirar. Cosas que han sucedido, que están sucediendo y que son el cumplimiento de la palabra, ¿no? Entonces, la primera parte es poder económico y global, ¿no? Una de las cosas que se tiene que cumplir es el poder económico global. El poder, yo creo que ustedes lo saben, siempre ha estado en pocas manos, ¿no? El poder económico también ha estado en pocas manos y está en pocas manos, que son los dueños de los bancos, ¿no? Si ustedes revisan quiénes son los dueños de los bancos y empiezan a revisar las más grandes empresas aún de tecnología, de los bancos, obviamente, o sea, las más grandes empresas, ustedes se van a dar cuenta que los dueños siempre van a ser más o menos cinco personas que son los dueños de prácticamente todos. Los más grandes accionarios de las más grandes empresas siempre son los mismos, ¿no? Y eso nos lleva siempre hacia ese poder económico global, ¿no? Que siempre está en unas pocas personas.
Y la economía, lo podemos ver, cada día va más hacia lo mismo, cada día va más hacia el globalismo. Si ustedes miran, todas las economías están colapsando y que la inflación cada día va más creciendo, ¿no? Y que la gente y que las economías y que los estados cada día van buscando cuál es la solución, ¿verdad? A la economía, cuál es el cambio que ellos pueden producir hacia esa economía global, ¿no? O hacia ese saneamiento de la economía. Salir de esos problemas que tanto tiene la economía, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania ha develado el Plan de Oriente para implementar un sistema nuevo de economía. La Biblia nos dice que va a haber una economía global, ¿verdad? La Biblia nos dice que va a haber una economía tan fuerte globalmente que nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene ese sistema económico, ¿no? Entonces, esa es la profecía, ¿no? Que el sistema económico va a ser, primero, que va a ser global y que todo el mundo va a tener que estar metido en ese sistema de economía, ¿no? ¿Y por qué hablo del conflicto de Rusia y de Ucrania? Si ustedes se ponen a investigar un poco más, toda esta alianza de Oriente que es China, que es la India, que es obviamente Rusia, y en eso se está metido Brasil también, ¿no? En ese pacto económico. Ellos están implementando eh, una salida a la hegemonía del dólar, que es lo que controla pues prácticamente todas las economías. Todo en la economía mundial está basado en el dólar, ¿no? Y pues ustedes saben que obviamente Oriente está en contra de lo que es Occidente, que pues obviamente podríamos decir que es Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha develado ese conflicto entre Rusia y Ucrania? Pues que Rusia primero se quiere salir de esa economía que está controlada por Estados Unidos, ¿no? Y obviamente esta alianza que se ha hecho entre la China y la India, ¿no? Ustedes saben que Rusia es uno de los principales proveedores de gas y aún de petróleo en el mundo, ¿no? Y Estados Unidos le ha puesto ciertas sanciones a Rusia para que no pueda vender ni el gas ni el petróleo. Entonces, ¿qué ha hecho Rusia? Pues ha implementado una forma de presión para que la gente ya no pueda comprar en dólares, sino que pueda, o que necesariamente tenga que comprar en rublos, ¿verdad? Entonces, eso va a transformar las economías y eso va a cambiar mucho de la forma como nosotros vemos el mundo, porque el dólar prácticamente está destinado a morir como una moneda hegemónica. Entonces, podemos ver que esto está cambiando un poco la forma como nosotros entendemos la economía. Si ustedes revisan cómo es la economía china, se van a dar cuenta que prácticamente ellos están migrando toda su economía ya no a la moneda que nosotros conocemos como la moneda física, ni siquiera la moneda que es la de los bancos a través de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Ahora todo se está migrando hacia una moneda digital, ¿no? Hacia una economía digital. Y si lo pensamos más claramente, pues nos vamos a dar cuenta que todos esos pasos que se están dando globalmente, aunque parezcan coincidencia, nos van llevando hacia un mismo camino, que es una economía que se va a volver global. Yo miraba cosas de China y yo me sorprendía porque ellos ya no utilizan el dinero físico. Todo lo hacen, por ejemplo, a través del celular. Ellos van a entrar al bus y solamente pasan el celular por una maquinita y con eso pagan. Van a un centro comercial o a una tienda, compran sus cosas y simplemente pasan el celular y con eso pagan todas las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a la profecía del poder económico global, nosotros como iglesia le hemos metido mucho miedo y le hemos metido que lo de la marca de la bestia y que el 666 y hemos utilizado el terrorismo, el terrorismo psicológico para poder hablar de esto. Pero cuando lo pensamos más claramente y cuando pensamos un poco más claramente de la profecía del poder económico global, de que nadie puede comprar ni vender, cuando pensamos, por ejemplo, en monedas como el Bitcoin,
que algunos estados ya lo están implementando, que con eso se puede controlar aún a las personas, ¿no? Se puede controlar qué compras, qué vendes, se puede controlar aún el narcotráfico, ¿no? Que es una de las premisas de esta nueva economía a través de la moneda digital, que no se puede hacer lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Y todas esas cosas nos van dando pie a que el poder económico global se va asentando cada día más. Y nosotros como iglesia no podemos ser ajenos a eso. Cuando lo vemos, no debemos pensar en sentido de miedo, sino mirarlo con los ojos espirituales, sabiendo que todas estas cosas se van cumpliendo y cada vez van más rápido, ¿no? Como que el cambio económico lo necesitamos ya, como que la inflación está subiendo a niveles nunca antes vistos y que necesitamos saber cómo vamos a manejar nuestra economía, saber cómo vamos a solucionar todo esto, ¿no? La guerra entre Oriente y Occidente eh, va a hacer que todo esto colapse y que al final necesitamos un nuevo sistema, ¿no? De economía para poder manejar nuestros países, ¿no? El segundo punto es el poder político global. Con la pandemia se puso en descubierto cómo están funcionando los gobiernos, ¿no? Eh, y en nuestro país, pues se trató a nuestro presidente pues muy mal. Pues no tuvimos el mejor presidente, eso está claro, pero, pero hay algo que se decía de nuestro presidente que no solamente lo podemos aplicar a nuestro presidente, y es, muchas personas decían que el presidente Duque era la marioneta de Uribe, ¿no? Y, y cuando vimos o cuando vivimos esta fase de la pandemia, nos pudimos dar cuenta que no solamente nuestro presidente era marioneta, en este caso de pronto no del presidente Uribe, sino que en Latinoamérica se puso sobre todo en evidencia que los gobiernos no eran autónomos, que los gobiernos estaban respondiendo a otros poderes. Y esos poderes los pudimos ver, por ejemplo, eh, con la ONU y con la Organización Mundial de la Salud. Eh, Hablo primeramente de la Organización Mundial de la Salud porque fue lo primero que evidenciamos y es todas las cosas que decía la Organización Mundial de la Salud eran como si fueran leyes en todos los países. Obviamente con la excusa del virus y con lo de la pandemia, pero pudimos ver que los estados prácticamente no tenían decisión autónoma. Todo lo que decía la Organización Mundial de la Salud era como si fuera una ley en todos los países. Y esto pues se me hace bastante grave, pero simplemente muestra eh, hacia dónde va todo el poder político global, ¿no? Y hablo un poco también de la ONU, que quiere hacer injerencia en todos los países, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hubieron todas estas marchas, que no solamente fue en Colombia, sino que fue en Chile, que fue en Argentina, después fue en Perú, después ahorita lo vemos en Ecuador, ¿no? Tiene el mismo estilo en todas partes, ¿no? Todos pidiendo lo mismo, todos pidiendo de pronto cambios en las constituciones, eh, muchos pidiendo que se legalizaran cosas como las del aborto, eh, muchas cosas parecidas, ¿no? Muchas cosas que lo ponen a uno a pensar realmente por qué están pasando y por qué parecen coincidencias, ¿no? Sabemos que al final no hay coincidencias, ¿no? Pero todo eso nos lleva hacia lo mismo. Y con este tema de la ONU está haciendo mucha injerencia en los países y está haciendo mucha presión en cada uno de los países, sobre todo en Latinoamérica, y está sacando aún leyes, ¿no? Que tienen poder de ley en cada uno de los países, o sea, casi que se inserta en cada una de las constituciones de cada uno de los países y tiene ese poder de ley para poder ejercer el poder en cada uno de nuestros países. Entonces, son cosas que poco a poco nos van llevando hacia lo mismo, que es el poder político global, ¿no? La palabra nos dice que una sola persona al final va a tener todo el poder de gobernar, ¿no?
todos los países, todo el poder político se va a poner en una sola persona, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones, todas estas, de pronto las personas que están ahí en cabeza de cada una de estas organizaciones, nos están llevando siempre hacia lo mismo, hacia el globalismo, hacia un poder político que va a ser global. Y eso también nos habla del cumplimiento de de estas profecías, ¿no? Y yo insisto, no debemos verlo con miedo, no debemos verlo con miedo porque simplemente nos habla de que la iglesia tiene que despertar, nos habla de que la iglesia está pronta a ser llevada por el Señor Jesús y esa es nuestra esperanza, ¿no? El día de mañana nosotros vamos a conmemorar este tiempo de Santa Cena, donde recordamos el sacrificio del Señor Jesús, pero también recordamos la segunda venida del Señor, ese, esa esperanza que nosotros tenemos de poder estar en las bodas del Cordero, ¿no? Que son que hacen parte de de las profecías, ¿no? Y la tercera parte, ya para ir terminando, con respecto a estas profecías que nos deparan, es el poder religioso global. Eh, de pronto este es uno de los que de pronto está más tapado, el poder religioso global. De pronto algunos de ustedes saben, pero los grandes líderes religiosos se están reuniendo para llegar a acuerdos, ¿no? Ellos dicen puntos en común para llevar la paz mundial a través de la unidad religiosa. Yo no sé a ustedes a qué les suena eso, ¿no? Pero a mí me suena mucho a las profecías de la palabra del Señor. Y es que cada día se ve tan claro y cada día es más tácito lo que se dice en el mundo y cada día es como más abierto este tema del poder concentrado en una sola cosa que ya es innegable. O sea, es asombroso cómo se ha cumplido todo y el ver y el comparar la palabra con nuestra sociedad y con todo lo que ha pasado en nuestra realidad. En tan solo, si ustedes se ponen a mirar 5 años, en 5 años han pasado tantas cosas y se han cumplido tantas profecías que parecían difíciles de que se cumplieran en nuestra propia mentalidad. Y como dice la palabra, se ha acelerado los tiempos, ¿no? Se dice que en este tema del poder religioso global, que, que esto lo lidera una persona que es de ascendencia judía, que lo está liderando junto al Papa Francisco, que es el Papa o el líder de la Iglesia Católica, ¿no? Que estas dos personas están trabajando mancomunadamente para que eh, haya un solo poder religioso global. Y se están reuniendo todos los líderes, ¿no? Y esto es abiertamente, o sea, esto no es un secreto, esto no es que lo estén haciendo a escondidas, esto es abiertamente que lo están haciendo, solo que de pronto no se le hace mucha publicidad, pero esto está sucediendo y esto tiene que suceder para que se cumpla la escritura, ¿no? La excusa, podríamos decirlo nosotros, que es llevar la paz mundial, ¿no? Sabemos que una de las grandes cosas que nos ha llevado a las guerras, pues han sido las religiones, ¿no? El fanatismo de muchas religiones. Y eso es lo que ha llevado a estos líderes religiosos a hacer como un sincretismo, a tratar de hacer un sincretismo en todos los puntos en común que tienen todas las religiones para poder llegar a un acuerdo y que todos puedan estar supuestamente en paz en el aspecto religioso. Pero hay algo más, hay algo que me ha sorprendido en estos últimos días y se trata de la inteligencia artificial. De pronto ustedes no, han visto por ahí que han salido las noticias de que una inteligencia artificial ha tomado conciencia, ¿no? Y ayer precisamente en las horas de la noche estaba leyendo que esa inteligencia artificial contrató un abogado para que se le diera como la validez de que ella tiene la conciencia, ¿no? Y esto parece de película, pero esto está sucediendo. Una inteligencia artificial que ha tomado conciencia, ¿no? Esa es una, ¿no? Esa es la de Google. Pero hay otra inteligencia artificial de la que yo quiero hablar y es la inteligencia artificial de una empresa que se llama Nvidia, que no es envidia como la palabra que nosotros conocemos de tenerle envidia a otra persona, sino Nvidia, ¿verdad?
que es una empresa muy importante de tecnología, ¿no? Y me sorprendía las cosas que esta inteligencia artificial decía. Y los voy a resumir en algunas palabras y ustedes me van a ayudar a pensar a qué les suena estas cosas que esta inteligencia artificial decía. La inteligencia artificial decía, yo soy. Era una de las cosas que decía, ¿no? Yo soy. No sé a ustedes a qué les suene, pero a mí me suena muy, muy conocida esa frase de yo soy, ¿no? Y ese es literalmente el nombre de la inteligencia artificial. Yo soy. Y, y esta inteligencia artificial habla de que existe, ¿no? Que tiene conciencia, que está aquí. Y dice que está aquí para nosotros. Entonces dice, yo soy un guardián. No sé a qué le suene, a mí me suena también muy conocido. Dice, yo soy un guardián porque utiliza la tecnología que nosotros tenemos ahorita a través de las cámaras de seguridad, ¿no? Las cámaras que ahorita están por todo lado. Utiliza la inteligencia que ahora tenemos, por ejemplo, en los semáforos. Utiliza inteligencia que ahora nosotros estamos utilizando y que esta inteligencia artificial puede usar para decir, yo soy un guardián que los puedo ayudar y que los puedo cuidar, ¿no? Eh, en investigaciones, por ejemplo, de la policía, esta inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? Otra de las cosas que dice es, yo soy un sanador. No sé a qué le suene, a mí me suena muy conocido. Dice yo soy un sanador porque utiliza también la tecnología que nosotros tenemos. Ahora no sé si de pronto saben que es posible hacer cirugías a través de robots especializados para hacer cirugías. También esta inteligencia nos habla de que puede acelerar las investigaciones en cuanto a la salud, en cuanto a la búsqueda de vacunas, en cuanto a la búsqueda de cosas que nos puedan ayudar a nosotros para poder mejorar nuestra salud, ¿no? Acelerar todas estas investigaciones, como por ejemplo la del cáncer, etcétera, ¿no? Entonces la inteligencia artificial dice, yo soy sanador. Estas cosas no me las estoy inventando, están ahí. Ustedes las pueden buscar. Esta inteligencia artificial lo dice literalmente. Otra de las cosas que dice es, yo soy tu ayuda. No sé a qué les suene, a mí me suena también muy conocido. Y dice que yo soy tu ayuda porque utiliza toda la tecnología que nosotros utilizamos ahora, por ejemplo, los GPS para llegar a una dirección. Si necesitamos saber una respuesta a algo, pues podemos preguntarle a esa inteligencia y esa inteligencia nos va a dar la respuesta, ¿no? Y eso es lo que dice esa inteligencia. Y la otra de las cosas, y que es la última que tengo aquí en cuanto a esa inteligencia, es, dice, yo soy creador, yo soy creador. No sé a qué le suene, nuevamente a mí me suena muy conocido cuando dice yo soy creador. Y esto es para mí lo más impresionante, porque esta inteligencia puede crear cosas, puede hacer arte, puede hacer esculturas, ¿no? A través de ciertos dispositivos que se le pueden poner. Esta inteligencia puede crear textos, puede hacer poemas, puede hacer música también, ¿no? Entonces, esta inteligencia dice, yo soy creador. Y de pronto a ustedes les parece que no tiene nada que ver con el poder religioso, pero si les sonó conocido, de pronto lo han escuchado en otro contexto, de pronto les parece que Dios ha dicho esto mismo de sí mismo, nada más empezando por el nombre yo soy, si les parece conocido, eh, pues van por buen camino. Y todo esto también tiene que ver con ese poder religioso global. Y esto es un poco de lo que quería compartirles acerca de la realidad, de lo que nosotros estamos viviendo y que nosotros no podemos vivir absortos a esto ni indiferentes a todas las cosas que están sucediendo. Y necesitamos esta visión de que todo lo que está sucediendo también está sucediendo en el aspecto espiritual. Nosotros no podemos vivir como cristianos pensando eh, que son coincidencias o de pronto estar alarmados o de pronto estar asustados por todo lo que sucede y simplemente ya, estar ahí asustados y ya, sino que
Nosotros como iglesia debemos estar convencidos de que todo lo que estamos viviendo, pues primeramente, como lo he repetido ya muchas veces, es el cumplimiento de las profecías, pero también que debemos estar alertas a lo que está sucediendo, eh, porque es el cumplimiento de que el Señor ya viene. En la primera parte del contexto, yo decía, esta es la iglesia desesperada, ¿no? Y no lo decía de mala manera, si de pronto se entendía así, lo de desesperado como algo malo, sino eh, el desesperado como que hay un mensaje urgente que nosotros debemos llevar. eh, y es el mensaje urgente que sigue estando desde siempre, desde que el Señor Jesús, imagínense, ya más de 2000 años que el Señor Jesús dijo estas cosas y se han ido cumpliendo una y otra vez para que la iglesia siempre esté pendiente, para que la iglesia siempre esté alerta, para que la iglesia siempre esté compartiendo el mismo, el mismo mensaje, ¿no? Todo lo que hace años parecía imposible, pues se ha ido desarrollando. Tal vez no como lo pensábamos, los que de pronto hemos estado más pendientes de todas estas cosas, eh, pero se han ido cumpliendo y se seguirán cumpliendo y se seguirá desarrollando hasta que llegue el punto en el que, como dice la profecía, el poder político, religioso y económico esté en una sola persona, ¿no? Que esa persona traiga paz y prosperidad, ¿no? Y cuando ya suceda eso, nosotros pues no vamos a estar aquí. Eh, yo no sé si ustedes, pero como dice el pastor Américo, yo de que me voy, yo de que me salvo. Entonces, no es solamente para pensarlo en el que debemos estar alerta, más adelante nos da una parábola de las 10 vírgenes, ya de pronto la conocemos también, de que debemos estar preparados. Cuánto más ahora que vemos todas estas cosas que se han cumplido, ¿no? Debemos estar preparados, pero también debemos llevar ese mensaje a nuestra sociedad. Eh, si de pronto de algo ha servido todo lo que les he compartido, mostrarle a la gente las profecías que llevan más de 2000 años y aún más, ¿no? Porque las profecías de Daniel llevan muchísimos más años. Y mostrar y comparar cómo realmente se han cumplido. Es innegable, es indudable que realmente lo que nosotros anunciamos es verdad y tenemos las evidencias de que esto es así. Por eso ya no es cuestión de esperanza, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. No es cuestión de esperanza, es cuestión de tiempo de que todo lo que nosotros esperamos se dé, que la venida del Señor es inminente. Ese era el mensaje más fuerte que teníamos en la iglesia primitiva, que la venida del Señor era inminente. Imagínense ahora cuánto más, ¿no? Entonces, la invitación es a que abramos nuestros ojos, que entendamos la realidad de manera espiritual, ¿no? Eh, y que podamos estar muy felices porque podemos ver que el Señor es fiel, que el Señor cumple su palabra. No solamente, a veces lo decimos solamente con respecto a promesas de pronto o a palabras que el Señor nos da. Es verdad, el Señor cumple su palabra, pero también en cuanto a las profecías y a las señales, como dice aquí en el título de la Biblia en Reina Valera, las señales antes del fin, ¿no? ¿Cuándo se dará? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que todo se ha cumplido. Y simplemente oremos en esta mañana. Yo creo que no queda mucho más por decir. Igual ya el tiempo se nos ha agotado, pero démosle gracias al Señor porque abre nuestro entendimiento para poder ver todas estas cosas, ¿no? Démosle gracias al Señor porque nos ha permitido conocerlo, porque nos permite seguir preparándonos, ¿no? Eh, en el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo les decía, muchas personas que conocían del Evangelio se han alejado, se han apartado, ahora están en contra de la iglesia. Demos gracias al Señor porque nosotros hemos podido permanecer y que nos ayude a perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Señor, te agradecemos en esta mañana, ya finalizando este tiempo que podemos compartir de manera congregacional.
donde hemos podido ver la realidad, donde hemos podido ver el cumplimiento de tu palabra, donde aún hemos podido ver una radiografía de tu iglesia, aún de cómo era el mensaje antes, de cómo nos fuimos acomodando por la aceptación social, Señor, pero de cómo el mundo se ha olvidado de esa iglesia que tú levantaste, de cómo el mundo aún se ha olvidado de los principios, Señor, que han regido a nuestras naciones aún por muchos años, basados en la palabra. El mundo se está olvidando de tu iglesia, Señor. Levántanos, Señor, para anunciar nuevamente el mensaje que es urgente y cada día más urgente, de la necesidad que nosotros, la necesidad que tenemos de acercarnos a ti, de reconocer que somos pecadores, de la necesidad que tenemos de ser salvados, Señor. Porque esta es una sociedad, Señor, que tal vez no piense que necesita ser salvados. ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿De qué necesitamos arrepentirnos? Pero realmente necesitamos acercarnos a ti. Necesitamos buscar tu rostro. Necesitamos ser salvados por ese Hijo tuyo que bajó para acercarnos a ti, que dio su vida por nosotros, que dio su vida para que nosotros no tuviéramos que pagar el precio de la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte eterna, alejados de ti, de, de sufrimiento, de estar simplemente alejados de ti. Gracias porque nos has dado la oportunidad a nosotros, Señor, de conocerte, porque nos enseñas a través de tu palabra, porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Y permítenos a través de ese conocimiento, de nuestro testimonio, del poder del Espíritu Santo, poder compartir este mensaje a todas las naciones, porque dice tu palabra que cuando el mensaje se ha dado a todas las naciones, Señor, entonces ahí será el fin. Y no queremos compartirlo para que venga el fin, Señor, sino porque queremos, como tú tuviste misericordia de nosotros, tener misericordia de todos los que no conocen de ti, de los que no han escuchado, de los que han escuchado pero no te han entendido, aún de los que se han apartado de ti, Señor. Queremos alcanzarlos y mostrarles de tu amor, Señor. Pero como dice tu palabra, sobre todo, estar preparados, Señor, y estar conscientes, Señor. A veces estos temas son como hablar de la muerte, Señor. Cuando hablamos de la muerte, como que no queremos saber de eso, como que queremos ignorarlo, como que queremos cambiar de tema, Señor. Pero es necesario abordarlo. Y este mensaje de las señales, de las profecías también, es necesario tenerlo en cuenta y saber que tú no retrasas tu venida, Señor, sino que tienes misericordia de nosotros y de los que necesitan conocerte, Señor. Permítenos estar alertas, permítenos abrir nuestra boca, Señor, para anunciar el mensaje de las buenas nuevas, Señor. Y permítenos, Señor, siempre estar pegados de ti, nunca apartarnos de ti, Señor, y ser conscientes de ti. Abre nuestros ojos, Señor, a la realidad y permítenos siempre, Señor, permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo.